En 1956, la Iglesia Adventista fundó el Servicio de Beneficencia Adventista. Esa era una organización que se dedicaba a atender las necesidades, ministrar a las personas necesitadas en nombre de Dios. Luego de 2 años de trabajo, lograron reportar que habían trabajado en 22 países y habían invertido $485,000 en su ministerio. Ellos siguieron creciendo. A los pocos años ya estaban reportando que estaban en 29 países y habían invertido la asombrosa suma de más de $2,300,000. A partir de esos años, el Servicio de Beneficencia Adventista fue transformándose, madurándose, hasta que adoptaron no solamente la parte de beneficencia, sino también la parte de desarrollo de comunidades vulnerables. Este servicio de beneficencia se fue transformando y se convirtió en el año 74, en el año 84, en el servicio o en el Servicio de Desarrollo Adventista, o ADRA como la conocemos hoy en día. Otro desarrollo importante fue cuando en 1997 la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, designó a ADRA como una organización, lo voy a leer aquí, una agencia general consultativa que fue de gran beneficio para ADRA porque le dio un estatus privilegiado en medio de la comunidad internacional. Eso le permitió a ADRA poder entrar en muchísimos más países y hacer una obra más grande, beneficiando a las personas con sus proyectos de desarrollo. Hoy en día ADRA abarca 130 países y más de 6,000 empleados y voluntarios que ministran en el nombre de Dios a las necesidades de las personas. Hoy vamos a ver cómo ese servicio fue creado por el llamado de un carpintero de Nazaret que le dijo a sus seguidores que debían de ministrar a las personas en sus necesidades. Y cómo ese llamado de Jesús está vigente todavía hoy y nos involucra a ustedes y a mí. Y esperamos que esta lección sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, estimado colega Johnny, ¿cómo estás hoy? Un placer verte, Rafael. Gracias, igualmente. Contento de estar aquí juntos. Sí. Y muy agradecido a Dios por el ministerio de las organizaciones no gubernamentales. Hemos mencionado a ADRA, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero también está Caritas, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y está World Vision, y hay muchos otros, todos parte de la mano de Dios sirviendo a la humanidad. Y como dijo Rafael, todo esto viene por un carpintero, y con él podemos hablar para pedirle que nos ayude. Oremos. Amante Dios, danos sabiduría para andar junto al carpintero. Ayúdanos a aprender de ti para poder hacer la labor que tú nos has asignado. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y pedimos. Amén. 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 Bien, vamos a comenzar leyendo el método de Cristo para lanzar así el estudio de hoy en cuanto a atender las necesidades. Libro Ministerio de Curación. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Bien, Johnny, otro punto del método de Jesús era no solamente expresarles la simpatía de Dios, decirles cosas bonitas a las personas, pero también ese punto de ministrar a las personas que están en necesidad. Necesidades reales del día de hoy. Sí, o sea que el método de Jesús es una religión práctica, una religión que se pone ropa de trabajo y sale a la calle a trabajar. Y no está esperando que las condiciones y todo sea perfecto. Correcto. Así que vamos entonces a comenzar nuestro estudio con el libro de San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 23. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud
y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Ok, Johnny, entonces vamos a tratar de entrar en contexto e imaginarnos que Jesús era una persona, como en efecto lo sabemos, muy ocupada. Una persona que tenía una agenda, tenía un plan, tenía actividades que realizar. Pero al mismo tiempo, allí en esa comunidad había una persona con una gran necesidad que estaba recibiendo la inspiración del Espíritu Santo. No en el sentido de que iba a escribir un libro de la Biblia, sino en el sentido de que esa voz le decía: ve a Jesús. Ve a Jesús. Y nosotros hemos sentido esa voz. Claro. Así que Jesús, tan ocupado como estaba, haciendo lo que iba a hacer, entonces viene este hombre para interrumpirlo. Ahora, la lección habla acerca de distracciones que recibimos cuando estamos muy ocupados, pero yo quiero ponerlo más bien desde este punto de vista, de que este hombre fue un enviado de Dios. Y un enviado de Dios porque Dios está interesado en todos los humanos y de manera particular en aquellos que tienen gran necesidad. Dios no está esperando momentos de hacer cosas grandiosas para impresionar a la gente, sino que Dios está ansioso de extender la mano a su hijo y a su hija, a su esposa, que es la iglesia, y que por lo tanto Jairo, al entregarse al Señor, es la esposa de Jesús. Jesús está enamorado de su esposa, Él quiere relación con nosotros, y los necesitados somos los primeros candidatos entre todos los humanos. Ahora, Johnny, una de las cosas que nosotros vemos en el Evangelio es que en varias ocasiones se dice que las personas que se querían acercar a Jesús o que querían llamar la atención de Jesús, los discípulos más bien trataban de empujarlos hacia un lado para que no interrumpieran, para que no molestaran al maestro. Y Johnny, lo terrible está en que esas eran personas, en mi interpretación de las cosas, que Dios enviaba, que Dios ponía en el camino de Jesús, porque solo en Jesús iban a encontrar el resultado. Así que, ¿qué nos dice eso a nosotros acerca de las personas que nos interrumpen a nosotros? Nosotros hemos de entender que nosotros somos participantes de la misión de Dios. Y la misión que es de Dios es el único propósito de nuestra existencia como humanos cristianos, como miembros de la iglesia. Dios permita que yo vea esto, Rafael, esa es mi ansiedad y mi deseo, porque es una trampa preocuparse por otras cosas. Sí. Johnny, pensemos en nuestra angustia, en nuestra necesidad que tenemos a veces, y nosotros le pedimos a Dios: Señor, ponme a alguien en el camino que me ayude. Entonces ahí se da la vuelta a esta historia. Nosotros somos aquel Jairo que va donde Jesús a buscar ayuda, pero hay gente que nos está ignorando, hay gente que no nos quiere atender, que no quieren que molestemos a Jesús, y nosotros debemos darnos cuenta que muchas veces nosotros estamos en la posición donde Dios quiere que nosotros seamos el Jesús para esas personas. O sea, que seamos nosotros los que demos una oración, los que demos una palabra de ánimo, una palabra de refrigerio, donde ayudemos a las personas, donde interrumpamos lo que estamos haciendo para manifestar esa simpatía, ese amor que Dios tiene para las personas. Amén, Rafael, qué bien lo dijiste. Así que cuando leemos esta historia debemos verlo desde ese punto de vista, que nosotros somos el Jesús al cual esas personas acuden para recibir ayuda. Pero esa no fue la única interrupción, porque siguiendo en la lectura de Marcos 5 encontramos lo siguiente. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud
y tocó su manto. Porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Jesús, luego, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Bien, Johnny, esto es una interrupción dentro de otra interrupción. O sea que la necesidad de la gente es tanta que la gente busca a Jesús. Y Jesús, siendo fácil de identificar, siendo la persona, el deseado de todas las gentes, la persona de la cual todos hablaban y al cual todos miraban, ellos querían acudir a él, pero hoy en día hay mucha gente buscando a Jesús y no saben a veces que buscan es a Jesús y no saben que somos nosotros los representantes de Jesús, entonces nosotros tenemos que ministrarles a ellos. Nosotros Lo más triste es cuando nosotros no sabemos que somos los representantes. Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Que nosotros, por eso, una de las enseñanzas de esta lección es que nosotros abramos los ojos para que nos demos cuenta que nosotros somos la respuesta a la necesidad de las personas. Dios no va a mandar milagros hacia las personas, sino que va a enviar su amor y su cuidado a través de nosotros. Dios no envía paquetes, sino que nos envía a seres humanos, a sus propios seguidores. Amén. Pero entonces, Johnny, hay otro punto de vista en esta historia, y es que nosotros podemos ser el tipo de cristianos al cual un Jairo nunca llega a decirnos algo, al cual una mujer enferma o necesitada de alguna forma u otra llega a pedirnos ayuda. Estamos escondidos. Sí, ¿por qué no nos vienen esas personas a nosotros? Si nosotros vivimos escondidos mirándonos el ombligo, sacándonos las migajas que se acumulan en el ombligo, no estamos haciendo la obra de Dios, sino que estamos en pecado. Dios nos ha traído a este mundo como iglesia y como cristianos creyentes para hacer sus manos y sus pies extendidas continuamente. Hemos de estar en el mundo. No he venido para sacarlos del mundo, sino apartarlos del mal. Juan 17:15. Pero hay quienes se quieren esconder del mundo y se meten en los guetos cristianos, y levantan muros y murallas y se sienten muy orgullosos. Yo nunca brego con nadie que no sea cristiano, que no sea adventista del séptimo día. Yo siempre estoy en mi gueto. Y lo dicen con orgullo. Bueno, vamos a contrastar eso entonces con la historia de Felipe. Felipe era un evangelista de Dios en el libro de Hechos, y de repente un día el Espíritu Santo no le envió a un etíope, pero le dijo, mira, Felipe, vete por el camino de Gaza, y él no sabía de qué se trataba, pero se fue por el camino de Gaza, y cuando venía pasando el etíope, el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carro. Y él vio al etíope y le dijo, mira, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y ahí comenzó una relación breve, pero muy importante, que terminó en el Evangelio y el bautismo del etíope. Y entonces dice la narrativa bíblica que Dios lo arrebató y se lo llevó a otro lugar a predicar. Y cambió esa nación, Rafael. Sí. La Etiopía ha sido cristiana desde ese tiempo. Sí. Es una cosa fantástica. Sí. Pero entonces, Johnny, lo que yo veo es esto. Si Dios le enviaba a Jesús a personas como Jairo y a esta señora, y enviaba a Felipe a encontrarse con el etíope, quiere decir que Dios está trabajando con sus hijos, atrayendo a los que van a ser salvos o llevándolos a que lleven la salvación. Si eso no nos está pasando a nosotros, Johnny, entonces debemos de preocuparnos. Estamos desconectados. Sí. Si Dios no nos está enviando personas o no nos está llevando a nosotros, a otros, para compartir el Evangelio, para ministrar a sus necesidades, entonces tenemos algo de que orar. Sí. ¿Qué debemos de orar? Debemos orar, Señor, tómame, perdona mis pecados y úsame en tu obra.
háblame como al siervo tuyo Felipe a encontrar su etíope. Háblame y dime dónde debo ir. Rafael, eso es lo que yo anhelo. Sí. Yo quiero hacer la obra de Dios continuamente. Y eso es lo que debemos de orar, que el Señor nos use. Porque cuando nosotros estamos ministrando a las personas que Él nos envía, estamos participando de la naturaleza divina, estamos compartiendo a Cristo, compartiendo las bendiciones del Espíritu Santo. Cuando Dios nos levanta y nos dice, vete por el camino de Jericó, nos dice, nos está utilizando Dios para realizar grandes cosas, como utilizó a esos discípulos en la Biblia. Oremos, apreciados hermanos, oremos para que el Señor nos use para avanzar el reino de los cielos. Pero ahora vamos a ver una historia más que se encuentra en San Marcos capítulo 10, versículos 46 en adelante. 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Bien, Johnny, esta historia es simpática. Dramática. Sí, simpática, interesante, pero hay que señalar la parte más triste, es aquellos que querían que Bartimeo se quedara callado. Simpática porque Bartimeo dijo, esta es mi oportunidad. Dios me ha dado una oportunidad, y Dios lo inspiró a él para que clamara, Jesús, hijo de David, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Así hablaba él, mientras los que no entendían que ese era el efecto del Espíritu Santo, lo mandaban a callarse. Ojalá que nunca nosotros hagamos ese papel de tratar de impedir que la gente venga a Jesús. La única manera que evitamos esto es que la agenda de la vida sea el servicio. Si la agenda de la iglesia es el servicio a los demás, entonces estaremos listos a no impedir, sino a facilitar. Pero si la agenda de la iglesia es doctrina, adoración por adoración, para placer personal y no por adoración a Dios, etcétera, las actividades de la iglesia, la administración de la iglesia, si esas son la agenda, Rafael, estamos perdiendo el tiempo. La agenda ha de ser la misión de Dios. Sí. Y así esto puede suceder como Jesús, ayudar. Johnny, entonces aquí está la pregunta tan elemental que Jesús le hace. Una pregunta que Jesús en realidad no tenía que hacer y nosotros no tuviéramos que hacerle. ¿Qué quieres que te haga? ¿Por qué Jesús le hace una pregunta tan elemental? Antes de comentar sobre esto, el por qué, comento que lamentablemente, si me lo dijera a mí, yo le cambio el tema, porque yo no puedo decirle, levántate y ya mira que ya está abierto tus ojos. No tengo ese poder y eso me causa ansiedad e inquietud, porque como iglesia deberíamos estar en el lugar donde estaba Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo nos podemos alistar? Lo primero y lo más importante, Rafael, es hacer la misión, que la misión sea el centro. Pero yendo a tu pregunta muy importante y apropiada, que sí la puedo hacer yo, Jesús nos estaba dando el ejemplo de cómo lo importante no es abrirle los ojos, lo importante es hacer una relación. Y cuando Jesús le pregunta, lo que está haciendo es, cuéntame tu historia, yo quiero estar aquí contigo, establecer una relación con él. Sí. Bueno, hay otra historia que encontramos en Juan capítulo 5, versículos 5 al 9, que es parecida a esta. Vamos a leerla.
Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Bien, Johnny, aquí está otra pregunta tan elemental. ¿Quieres ser sano? Ajá. Evidentemente, ¿verdad? Pero el tema no era hablar cosas superficiales, porque aunque esta historia, esta narrativa es bastante breve, yo sospecho que la conversación Fue más larga. fue más larga, que no daba lugar para incluirlo todo aquí. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo con estas personas? Haciendo relación con ellos. El mensaje de Jesús era restauración de la relación entre Dios y los hombres. Y toda oportunidad que él tuvo, la utilizó para restablecer, alimentar y fecundar esta relación para que se multiplicara con otros más. Y nos dejó a nosotros para seguir esta labor. Así, Rafael, estas preguntas eran la indicación de que había más diálogo, sí, de que había más comunicación. Tiene que haber más, Johnny, en el intercambio de Jesús con las personas, más que sano, 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 y toma. O sea, como que si estuviera más production, tirando caramelos y tirando premios. Ese no era. Si nosotros pensamos cuando hacemos obra misionera, cuando hacemos evangelismo, que lo que hay que hacer es darle cosas a la gente y eso es ministrar y eso es representar a Dios, estamos equivocados. Perdiendo el tiempo. Y notemos, Rafael, algo que conversamos aquí en esta clase a menudo. Era sábado. Y el resto de la historia, que no la vamos a leer, habla de cómo los que estaban preocupados por las verdades de la iglesia, en aquel tiempo la sinagoga, el judaísmo, se enojaron muchísimo con Jesús. Y hoy en día entre nosotros hay quienes están preocupados en 28 doctrinas. Y su preocupación número uno, Rafael, es que esas doctrinas estén bien puestas y bien dichas. Y hubieran condenado a Jesús. Porque Jesús no estaba preocupado por doctrinas, sino por personas. Las doctrinas eran instrumentos de salvación, no el fin en sí mismas. Okay. Bien, vamos a avanzar a San Marcos capítulo 2, los primeros 5 versículos. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos. De manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí hay algo interesante, Johnny, y es que habla acerca de al ver Jesús la fe de ellos. Entonces le habló. Jesús veía a las personas. Y cuando digo que veía a las personas, me refiero a que Jesús entendía, Jesús miraba más allá de la superficie. Jesús no era una persona superficial, breve y a la carrera, sino que Él veía en las personas lo que ellos podían ser si su vida se entregaba a Él. En Pedro no vio a un hombre alocado que hablaba de más y que cometía muchos errores y que era débil de carácter, sino que vio un futuro ganador de almas. En la mujer junto al pozo no vio solamente una mujer que había tenido varios maridos y que era de dudosa reputación y baja en su comunidad, sino que vio a una persona que podía aceptar el mensaje del Evangelio y usarla para llevarlo a otras personas. Jesús ve
lo mejor en las personas. Y nosotros debemos de aproximar hacia las personas, no como para... Él pudo haberle dicho, eres sano y vete de aquí, sino eso no fue lo que él hizo, sino que vio que tenía una necesidad espiritual y a eso fue que se dirigió. Interesante, Rafael, también, desdoblando aún más lo que estás diciendo, esa necesidad y esa fe no era de una persona, lo dice en plural. Vio la fe de ellos. Al ver la fe, Jesús, la fe de ellos. Es decir, tú y yo somos de esos ellos. El trabajo nuestro es, si no el ser Jesús para sanar a la persona, el ser Jesús trayendo a la persona a Jesús. La fe de ellos, la fe tuya influye en el que no cree y le es atribuida como fe y se convierte en algo colectivo. Nosotros somos las manos de Dios, no solo para sanar a las personas, sino para traerlos a la sanidad. Vamos a ir ahora entonces al libro de Hechos capítulo 9 y vamos a leer un solo versículo, 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Johnny, a mí me emociona este pasaje de la Biblia porque este pasaje incluye a muchas personas que no son, no siguen el patrón de Pedro y de Pablo. Nosotros como pastores admiramos a Pedro y a Pablo por su cometido, por su sacrificio, su dedicación, por su tenacidad, porque hicieron grandes obras de predicación, levantaron iglesias por todas partes, pero esa es la minoría de las personas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Hay muchas personas que no tienen ese talento y entonces aquí está una heroína que es un ejemplo para todos nosotros. Estas obras que ella hacía nos recuerdan a las obras que hacía Cristo. ¿Tiene esto tanto valor en el ministerio como la predicación? Es la predicación. Las palabras deberían ser: predica el evangelio y si es necesario, habla. Es decir, la predicación debe ser, número uno, acción de salvación, acción salvífica. Y notemos que en el verso anterior que habíamos leído, Jesús no solamente da sanidad, sino que da salvación. Salvación y sanidad en la Biblia, en el Nuevo Testamento, son la misma palabra. Cuando nosotros estamos atribuyendo a una persona sanidad, enfermeras, médicos, porque no solo se da sanidad de manera milagrosa, también se hace utilizando los remedios naturales y la medicina moderna y cuántas otras formas de hacerlo. Tú y yo, Rafael, somos las manos de Dios y hemos de ser como Tabita. Tabita es el maravilloso ejemplo. No dice aquí que ella tenía milagros para sanar gente, pero ella tenía 2 manos y 2 pies para llevarle una sábana a aquel que tenía frío. Y le hacía cosas a las personas y las viudas, la gente le mostraba a Pablo cuando vino las cosas que ella hacía cuando estaba en vida. Ese es compartir el evangelio. Apreciados hermanos, llegamos ya al final de esta lección. Para la semana que viene tenemos la siguiente, que se llama Jesús ganaba su confianza, y los invitamos para que nos acompañen. Pero durante la semana también los invitamos para que vean el programa Una Pausa en el Camino, los estudios bíblicos diarios. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.